Hola, muy buenas. Hoy tema sensible donde los haya en la política española, la independencia de Cataluña. Pero no hablamos del procés, sino de una independencia que sucedió hace más de 200 años y que convirtió de facto a Cataluña en una región francesa. Hoy en Simple Política, el día que Cataluña abandonó España. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como ya estaréis intuyendo la intro, hoy es día de historia, así que saludamos a Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, pero hoy nos vienes con, yo creo que el temazo sensible por antonomasia de la política española de los últimos años. Aunque no es bien el procés, no es bien la independencia de Cataluña hablando de los últimos años, sino que nos vas a hablar de algo que sucedió hace 223 años, cuando Cataluña dijo adiós en ese momento de manera efectiva para unirse a Francia. Hablaremos, por supuesto, de la guerra de la independencia contra la invasión napoleónica y, como yo decía en la introducción, lo más relevante o una de las cosas que más choca es que se puede hablar de que en realidad, de facto, legalmente, durante unos años, Cataluña perteneció a Francia. Cuéntanos. Pues mira, a ver, se trataría de una independencia de España para entrar en otro país, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede decir que es el día que, este 10 de febrero de 1810, el día en el que Cataluña dijo adiós a España, abandonó España unos años, poquitos años, ¿no? Porque en el 1814 se acabó la Guerra de la Independencia, que es donde tenemos que marcar estos hechos, porque tuvieron lugar durante este periodo, este conflicto bélico, que, como bien sabéis los seguidores de Simple Política, abarca de 1808 a 1814. Digo esto porque en otros episodios os hemos explicado pues cómo sucedió este conflicto, cómo surgió, ¿no? Que comenzó, como bien recordaréis, después de que Napoleón Bonaparte, que se había hecho con el poder en Francia tras la Revolución Francesa, pues decidiera enviar a su gran armée a España con el pretexto de invadir Portugal, que era por aquel entonces aliado de los ingleses, ¿no? Por lo tanto, Francia, para pudear a los ingleses, pues, oye, paso por España, que era como aliada desde hacía un siglo aproximadamente, yo paso mi ejército por tu país porque voy a invadir a Portugal. Pues no solo invadieron Portugal, sino que se quedaron en España también. Una España que, como hemos dicho, desde hace un siglo aproximadamente, es decir, desde el fin de la Guerra de Sucesión y la llegada al trono del primer Borbón, un francés, Felipe d'Anjou, Felipe V, pues había firmado varios tratados con Francia. Donde al menos hasta 1792, Revolución Francesa, pues gobernaban también los Borbones, hasta que a Luis XVI, pues bueno, pues le cortaron la... Bueno, Sí, no le fue demasiado bien, no acabó demasiado bien la historia. No acabó bien la historia. Bueno, de hecho eran los conocidos como pactos de familia, porque básicamente se hacían entre familiares, ¿no? Las ramas de los Borbones, francesa y española. Mira, sin ir más lejos, alguno comparó el tratado reciente entre Francia y España, firmado entre Macron y Sánchez, con aquellos tratados de antaño, ¿no? Con aquellos pactos de familia, ¿no? Bien, pues nos encontramos, como decíamos, en el año 1810, en plena guerra de liberación contra el invasor napoleónico. Habían pasado 2 años desde el alzamiento del 2 de mayo, famoso alzamiento del 2 de mayo, en el que el pueblo de Madrid se rebeló contra el ejército francés, ¿no? Un mes después de aquel 2 de mayo de 1808, es decir, en junio de 1808, Napoleón puso a su hermano mayor, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella, tenía este apodo el hombre, en el trono español. O sea que aquí lo que tenemos, como tú decías, es ese contexto en el que Francia nos pide permiso para ir a Portugal y ya que estamos, ¿no? Pues ya se quedan aquí. Y como tú dices, en junio de 1808 pues tenemos a Pepe Botella, José Bonaparte en el trono español. Y en ese momento, para entender un poquito más esta historia, porque recordemos que hoy es cuando se cumple esos 223 años desde que Cataluña dijo adiós a España, en ese momento, cuando José Bonaparte acaba en el trono español, ¿qué pasa con la familia real, con los Borbones españoles? Aunque fuesen familia, ¿qué pasa con los Borbones españoles? Mira, podemos decir que Napoleón se sabía mover muy bien, como bien sabemos, tanto en la política como en lo militar, ¿no? Y se movió muy bien, como decimos, para colocar a su hermano al frente del trono de España y desterrar a los Borbones españoles. La cuestión es que Carlos IV, que era el rey hasta entonces,
en España, había abdicado el 19 de marzo de 1808, justo después del conocido como Motín de Aranjuez, que os sonará a muchos por ser una rebelión contra su valido, el valido de Carlos IV, es decir, contra su primer ministro, Godoy, y que fue, pues digamos que hábilmente, en este sentido, instrumentalizada por Fernando, su hijo, el hijo de Carlos IV, que sería coronado el 19 de marzo como Fernando VII, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que más adelante, tan solo 2 meses después, a principios de mayo, ya con todo el ejército francés, ya con toda la historia ya en marcha, Napoleón reunió a padre e hijo, a Carlos y a Fernando, en Bayona para primero hacer abdicar a Fernando para que devolviera la corona a su padre. Y luego hacer lo propio con Carlos, con el padre, al que ofreció una renta de unos 30 millones anuales por renunciar al trono. Entonces, una vez con los derechos dinásticos, Napoleón colocó a José Bonaparte en el trono, ¿no? Y hasta aquí el contexto. Ahora vayamos a los hechos de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, ¿no? Porque 2 años después, en 1810, digamos que la guerra seguía y las victorias militares francesas, pues digamos que daban un respiro a José I, José Bonaparte, que era José I, que se había rodeado de cortesanos, perdón, y gente influyente para gobernar el país conforme a principios ilustrados que venían de Francia, ¿no? Eran los llamados afrancesados, que eran los españoles, ¿no? Intelectuales, políticos, cortesanos, etcétera, pues que defendían la conquista francesa no como una simple conquista, sino como una herramienta para modernizar el país, porque recordemos, Francia en aquel entonces pues lideraba la carrera hacia las libertades, la ilustración, la luz, etcétera, ¿no? Pero pese a las victorias militares que le daban una cierta tranquilidad a José Bonaparte, la guerra seguía siendo una sangría para el ejército francés. Pensar que uno de los principales motivos que explican la derrota de los franceses en España, además de que en Inglaterra también colaboró, etcétera, es estas partidas de guerrilleros, ¿no? Ahora nos viene a la mente Curro Jiménez, ¿no? Un poco, pero quiero decir, no lo quiero, eso es un invento, ¿no? Pero quiero decir, para que hagáis una idea, ¿no? Estas partidas de gente que iba por las montañas, pues hostigando a los franceses en Cataluña, al Sumatenas, Micalets, ¿no? Pues un poco hostigando a este ejército francés, pues para causar, no tanto como para derrotarlo a campo abierto, pero sí para, pues, la gota malaya, ¿no? Es aquello que sepas que nunca puedes estar seguro. Es la guerra de guerrillas que de hecho se popularizó en España. Y de ahí que el término guerrilla pues se siga utilizando porque se utilizó en España, ¿no? Así que digamos que con todo este contexto el propio Napoleón tuvo que ponerse al frente de las operaciones militares. Dijo, no puede ser, aquí estoy perdiendo la guerra europea, tengo que ir aquí. Así que digamos que pasó por encima de su hermano, que era el rey, de José, y con la idea de reforzar la frontera sur de su imperio, decidió que Cataluña, que había formado parte, recordemos, de aquella marca hispánica del imperio carolingio en la Alta Edad Media, ¿no? Pues también un poco para proteger el flanco sur del reino, pues tenía que entrar a formar Cataluña parte de Francia, ¿no? Esto lo decidió en 1810, pero no sería efectivo del todo hasta enero del 1812, ¿no? Y digamos que los franceses hicieron una organización territorial en Cataluña basada en los departamentos franceses, ¿no? Con 4 de ellos en Cataluña, es decir, separaron a Cataluña en 4 partes y las nombraron los departamentos según los ríos pues, más importantes que pasaban por esas zonas. Por ejemplo, el departamento del Segre vendría a ser pues, lo que es hoy Lleida, ¿vale? El del Ter vendría a ser Girona, el de Montserrat, que aquí está la montaña, ¿no? Sería el de Barcelona y el de las Bocas del Ebro, el del Ebro, sería pues toda la parte de Tarragona, una parte de incluso del sur de Lleida, etcétera, ¿no? Para los que os lo preguntéis, Andorra entró a formar parte del departamento del Segre, ¿vale? Porque habrá aquí más de uno que habrá, oye, ¿qué pasa con Andorra? Bueno, por otro lado, Napoleón quiso hacer un guiño a los catalanes y permitió, bueno, que se oficializara el catalán, ¿no? Una lengua que había sido eliminada de la administración un siglo antes, recordemos, después de la Guerra de Sucesión, ¿no? Un poco para congraciarse con los catalanes, ¿no? Porque hay que decir que la relación entre los países catalanes y la población en general catalana con los militares del resto de España que habían sido destinados a Cataluña para combatir a los franceses, pues que no era la mejor precisamente, ¿no? Mira, hay cartas que recoge el mismo Ronald Fraser, un hispanista muy famoso, muy conocido, en su Maldita Guerra de España, que es un libro referente, es un libro referente sobre la historia social de la Guerra de la Independencia,
en la que hay cartas de militares españoles que envían a sus padres, ¿no? Pues a otras regiones de España y que muestran, en la que explican pues auténtica desconfianza o directamente odio hacia los catalanes, ¿no? Por un poco todos estos tópicos del dinero, etcétera, ¿no? Pero pese a ello, en Cataluña hay que decir que se luchó para forajitar al francés, ¿no? Porque había en el inconsciente popular un cierto odio o hostilidad hacia Francia, que en los últimos siglos pues, había invadido varias veces Cataluña. Pero es que además los catalanes pues, deseaban también el retorno de Fernando VII al trono. Fernando VII que le llamaban el deseado, ¿no? Porque en general, no solo en Cataluña, en el resto de España, porque deseaban, ¿no? Que el rey pues, pudiera volver, ¿no? Al trono español, ¿no? De hecho, aquí en Cataluña, pues de Fernando VII esperaban pues, las reformas necesarias para mejorar pues, sus vidas, ¿no? Y además, pues hay que decir que aquí pues, se luchaba por la religión y por las tradiciones, ya que no se fiaban, digamos que estos aires renovadores de los ilustrados franceses, ¿no? Pues vaya, o sea, en Cataluña la ponen como parte de Francia, incluso tuvimos nuestros departamentos, ¿no? Ahí en Cataluña. La cuestión es que, como tú dices, suena un poco extraño, ¿no? El hecho de cómo Cataluña deja España para formar parte de Francia, como una parte de la población, como tú dices, esperaba incluso ver otra vez a Fernando VII en el trono, y todo esto en un contexto en el que, a pesar de lo que nos contabas un poco de José Bonaparte, Napoleón seguía fuerte. Y no sé exactamente si a Napoleón le llegaba todo ¿sabes? Todo esto de que el otro era el deseado. No sé cuáles son un poco los planes que tenía Napoleón para... Bueno, pues especialmente para Cataluña, que era el reciente fichaje, vamos a decirlo así. Claro. Bueno, la cuestión era pues poner a su hermano una dinastía Bonaparte en España, ¿no? Y Cataluña, pues, como hemos dicho, que entrara a formar parte, a anexionar la Francia, ¿no? La cuestión es que Napoleón, además de reforzar el flanco sur de su imperio, ¿no? Por posibles incursiones, ¿no? De futuras, lo que quería es tenía la voluntad de convertir a Cataluña, digamos que en la punta de lanza de lo que se conoce el Midi francés, ¿no? Toda esta zona de la costa, un motor económico e industrial en el arco mediterráneo que potenciara su economía, una puerta abierta al Mediterráneo. Recordemos que Cataluña era una de las regiones más pobladas de España y Barcelona directamente miraba de tú a Madrid como ciudad más importante del reino, tanto en habitantes como en importancia económica. Pues dada la relevancia de Barcelona en los ámbitos de la industria del textil y de los salazones, por ejemplo, ¿no? Y un poco el avance agrario, ¿no? Digamos que Napoleón lo que quería era anexionarse una región que era la tercera más poblada de España y a la vez, pues además de ser de las más pobladas, de las más potentes económicamente. Por lo tanto, era un win-win, que es, bueno, win-win no, pero win-win para él mismo, ¿no? Quiero decir, era matar dos pájaros de un tiro. Por una Sí, sí, sí. parte, pues creas esta frontera, ¿no? Sur, y por otro lado, pues te anexionas un territorio pues, potente desde el punto de vista económico y demográfico, ¿no? Pero digamos que el sueño napoleónico, como todos sabéis, porque actualmente estamos hablando en castellano o en catalán y no estamos hablando en francés, por lo tanto, el sueño napoleónico fracasó y en 1813 José I tuvo que huir a Francia. Después de que, bueno, pues que el ejército ya español pues ya pues cogiera fuerza, empezara a derrotar a los franceses en Bailén, etcétera. La guerra acabaría finalizando en 1814. Incluso llegó a haber incursiones del ejército aliado formado por españoles, ingleses y portugueses que llegaron a penetrar en territorio ya meramente francés hasta Tolosa, hasta Toulouse y hasta incluso Bayona, donde años antes había reunido a los dos reyes pues, para hacerlos abdicar Napoleón. Y con ello, el periodo de la Cataluña francesa llegó a su fin. Que mira que se habla muchas veces históricamente sobre ese periodo y que parece que con lo que se habla haya sido mucho más amplio, pero realmente yo estaba diciendo antes 223 años, son 213, hace 213 que ocurrió esto, pero duró 3 años, bueno, no, desde que tú dices, desde que lo pensó, son 3 años, desde que realmente se hizo efectivo menos todavía, el periodo, como decimos, en la que Cataluña fuese francesa y tuviese departamentos, etcétera, o sea que realmente ese periplo, ¿no? Como tú lo llamas, ese periodo de la Cataluña francesa, realmente cortito, por decirlo así. Al final, una anécdota, ¿no? Pero bueno, exacto. Es un periodo en el que de facto pues Cataluña dijo adiós a España para meterse en adherirse a otro país. De hecho, siempre que Cataluña ha dicho adiós a España, ¿no? 2 siglos antes lo hizo con la guerra de Saga II,
¿no? Pues también acabó bajo la protección de Francia, así que son apuntes. No sí, que no hay una independencia como tal, sino que es dejar un país para acabar en otro en 2 de los episodios históricos que nos has ido comentando. Fran, como siempre, muchísimas gracias. Te tenemos todas las semanas en sesión de control, pero obviamente cada 15 días aquí con tus episodios históricos. Así que nada, esperamos dentro de 2 viernes escucharte con una nueva anécdota, con una nueva historia. Muy bien, nos escuchamos. Y vosotros ya sabéis que acabamos esta semana los episodios, que mañana sábado tenéis el podcast de Sesión de Control y por supuesto que volvemos el lunes. Y recordad que si queréis apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, haceros miembros, visita el enlace de la descripción o patreon.com/simplepolítica. Además no os olvidéis que estamos en Twitter e Instagram y que nos podéis ver también en YouTube y Twitch. Y nada más, simplemente desearos feliz fin de semana y que nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Así que nada, un saludo y a disfrutar del fin de semana.